pasar qué sucedió con Ficha Limpia en este periodo de extraordinarias, donde, bueno, obviamente sabemos que Ficha Limpia es un proyecto que viene siendo de larga data, ¿no? Que viene siendo trabajado en distintos periodos y etapas. El año pasado no se logró quórum. Bueno, finalmente en esta convocatoria de extraordinarias, con el Poder Ejecutivo impulsándolo, se obtuvo media sanción hace poquito, hace algunos días atrás. Y ayer hubo dictamen en el Senado con 11 firmas. Ahí vemos el nombre, mejor dicho, los apellidos de quienes estamparon sus firmas. Vigo, Alejandra Vigo, la titular de la comisión. Romero es Juan Carlos, es el senador por Salta. Luis Juez, Fama, que es senador del radicalismo por Catamarca. Vicchi es el titular del radicalismo, Eduardo Peteco Vicchi. Tagliaferri, Guadalupe, una senadora muy activa y que además tiene un rol importante, o tuvo un rol importante este último año, porque justamente es la titular de la Comisión de Acuerdos. Digo esto... Vos fíjate si será importante la designación de ella, que es la primera vez en la democracia que preside esa comisión alguien que no es del oficialismo. Mirá. Que alguien no es del peronismo. Ah, del peronismo. Porque mirá. históricamente, si nos remontamos a los albores de la democracia con Raúl Alfonsín, estaba Vicente Leónidas Anadi, que estuvo, no sé, 12 años ahí al frente de esa comisión. Después estuvieron siempre peronistas, y en tiempo de Cambiemos, el presidente, en tiempo de Cambiemos... ¿Era el hermano de Urtubey? Claro, Rodolfo Urtubey era el presidente. ¿Por qué? Porque en el Senado, en diputados, terminó siendo la primera minoría, el Cambiemos. Pero en el Senado no era primera minoría, y lejos estaba. 15 senadores tenían apenas, 30.000. O sea, casi 40 eran mayoría directamente el peronismo. Pero estaba Miguel Pichetto. Y ellos dijeron, nosotros nos quedamos inclusive con las comisiones de gobernabilidad. Claro. Que habitualmente se las dan al oficialismo. No, ellos se quedaron con presupuesto y hacienda, acuerdos, creo que le dieron en relaciones exteriores nada más. Pero en ese momento, por eso, quedó Rodolfo Urtubey, y ahora es la primera vez que alguien que no es peronista preside esa comisión. Y es en línea con lo que estás contando, José. Recordemos que el que presidía esta comisión era Edgardo Cuéllar. Claro. Que si bien se asociaba su rol en el Senado como un aliado del oficialismo, eso es algo que transcurrió después, porque él entró por la lista del Frente de Todos y él se distanció después del bloque peronista. ¿Te referís a la que dictaminó a ayer? Asuntos constitucionales. Sí. No. Pero yo lo que decía, que históricamente sí, porque también lo que pasa es que Asuntos Constitucionales es una de las de gobernabilidad que tampoco esa vez se le habían dado a Cambiemos. Pero la de acuerdos, que es históricamente siempre la tuvo el peronismo. Que es clave porque por ahí pasan los pliegos de los jueces, los ascensos de los militares y también los pliegos de los embajadores. Claro. Por eso cuando le pasan factura al peronismo, que dicen, bueno, ustedes se quejan con Ficha Limpia y con estas cuestiones de que que los jueces están en contra de ustedes, pero los jueces en su gran mayoría siempre los han designado desde ese lado. La gran mayoría son del lado del peronismo. Bien. Bueno, ahí estaba entonces Tagliaferri y Pablo Blanco, el senador también radical de Tierra del Fuego, Carolina Lozada, Pagotto, Silva de Río Negro y Suárez Rodolfo de Mendoza, también de la UCR. 11 firmas, bueno, más de la mitad más uno, ¿sí? Pero la cuestión es que hubo un tránsito bastante... uno presupone que Ficha Limpia en el recinto tendría un tránsito mucho más complejo de lo que sucedió con la comisión, ¿no? Claro. Ficha Limpia, como decíamos recién, un proyecto que lo que busca es establecer límites a la presentación de candidaturas para aquellos candidatos, o es una reforma, mejor dicho, una modificación de la ley de partidos políticos, para que aquellas personas que tengan doble condena o doble conforme, es decir, que tengan sentencia en primera instancia y en segunda instancia, con una serie de delitos, no puedan presentarse a cargos electivos, tanto para el Congreso como para el Ejecutivo. Ficha Limpia, ahora me perdí. ¿Cuándo fue la votación? La semana pasada no fue. Fue la semana pasada. ¿Fue la semana pasada? Dios mío. Pero parece que pasó un año. Parece que pasó un montón. Sí, pensé que había pasado 10 días, 15. Pero bueno, gracias por el aporte. Pasó la semana pasada.
¿Miércoles o jueves? Miércoles. Miércoles. 144 votos afirmativos, 98 negativos y 2 abstenciones. Dentro de esas 2 abstenciones, Miguel Pichetto y Nicolás Massot, 2 representantes del bloque de Encuentro Federal. Pichetto, bueno, ha dado varias veces la explicación de por qué cree y considera que este tipo de proyectos no deben prosperar. 144 votos es un número muy holgado, digo, teniendo en cuenta que se requerían por lo menos 129 por tratarse de una ley electoral. Los 98 que vemos es la izquierda básicamente y Unión por la Patria en su gran mayoría, salvo algunas ausencias. Y bueno, un proyecto que me parece que, como decíamos recién, en el Senado va a estar más difícil, ¿no? Porque hoy, además, asumió en el Senado, digo, Estefanía Cora, sí, que es la reemplazante de Edgardo Cuéllar. sí. Que Edgardo Cuéllar no estaba votando con Unión por la Patria, estaba votando más cerca del oficialismo y de la Casa Rosada. Pero bueno, Estefanía Cora, además, es una mujer, una senadora, una flamante senadora, camporista, digamos, bien cristinista. Así que ahí claramente Unión por la Patria tiene un voto más y la ecuación para el oficialismo se le complica un poco más también, ¿no? O un voto más también. En el caso del Senado, al tratarse de una ley electoral, tiene que llegar a 37 votos, es decir, el peronismo tiene sobre 72, ya tiene 34 asegurados, lo cual es un montón. De todos modos, después ahí vienen las lecturas políticas o las sospechas políticas de si efectivamente el oficialismo quiere que salga ficha limpia o no en la Cámara Alta. Bueno, ahí se empiezan ya a mezclar un poco las especulaciones, y eso no tenía que ver con parte de la negociación con el peronismo, con Cristina Kirchner puntualmente, el pliego del hijo que se metía en el medio y en toda esa conversación, el pliego del hijo que parece que no va a prosperar. Así que, bueno, ficha limpia acá repasando, 144 votos, 98 negativos, 144 afirmativos, 98 negativos y 2 abstenciones. Y después vale recordar que es la Cámara Nacional Electoral la que tiene que ir llevando un conteo o un registro de lo que son, bueno, justamente las condenas o las condenas en segunda instancia, para que aquellas personas que quieran presentarse no se puedan presentar a un cargo electivo. Va a ser clave el rol de Santa Cruz en el Senado, porque recordemos que cuando se trató ficha limpia en diputados, los santacruceños, creo que uno se opuso, que fue Acevedo, y José Garrido se ausentó. Y en el Senado están José María Carambia y Natalia Gadano, que son dos fichas que son siempre clave, porque justamente el número del oficialismo siempre es ajustado, y más que nada para un proyecto electoral que necesita 37, y hacen su propio juego siempre. Entonces va a ser clave qué es lo que van a terminar votando ellos dos, porque como bien decías recién, con Unión por la Patria, que son 34, quedan al filo. Tienen que prácticamente por unanimidad tener el aval del resto de la Cámara para poder impulsarlo. Y hay y no dos puede cuestiones votar la muy... vice. No puede votar la vicepresidente, no puede desempatar. Y hay dos cuestiones claves que tienen que ver con, por un lado, lo que mencionabas de si el gobierno realmente quiere o no quiere que prospere este proyecto en el Senado. Porque, bueno, fue en su momento, no dieron quórum. En su momento también el año pasado en Casa Rosada decían, bueno, esto es una agenda del PRO, nosotros los vamos a apoyar, pero no es nuestra agenda. Hasta que después el presidente presenta su alternativa, ¿no? Su proyecto con su firma. De todos modos, no están buscando una proscripción de Cristina. De hecho, José Luis Espert dijo la semana pasada que le encantaría competir contra Cristina. O sea, no tienen eso en la cabeza, por más que promuevan este proyecto. Claro. Entonces, en medio de todo eso, ¿qué pasa? ¿Pueden mandar a algunos aliados a que se ausenten? ¿O algunos aliados para que se abstengan o rechacen este proyecto? ¿Van a poder hacer eso? Porque hoy en día está en vista de todos y nadie se quiere arriesgar a modificarlo, como pasó ayer en el dictamen, que de hecho uno de los debates que se dieron es no presentemos modificaciones. Lozada lo decía, y creo que Atauche también, Lozada de la UCR, Atauche de la Libertad Avanza, que salga ya con lo que sea, y después presentemos a ver si podemos ampliar los delitos
y qué otras modificaciones le podemos hacer. Claro. Porque el planteo de los dialoguistas, en línea con la versión oficial del oficialismo, valga la redundancia, es vayamos ya mismo con esto al recinto y aprobémoslo como está para este año. Ahora, ¿es lo que realmente quiere el gobierno o no? Más allá de eso, hay una realidad que es que si hay algún dialoguista valiente, por así decirlo, que por ahí no está a favor del proyecto, pero piensa en no exponerse a votar en contra y finalmente decide ausentarse o abstenerse, bueno, eso va a ser un tema, porque de hecho ayer mismo Silvia Los Penato, la diputada del PRO que impulsó Ficha Limpia, se abanderó de Ficha Limpia, dijo, ni se les ocurra llevar este proyecto al recinto si no tienen asegurado los 37. Claro, lo dijo ayer en un tuit. ¿Cuántos pueden ausentarse? ¿2 o 3? Y con 72 menos 4... menos 34, ¿cuánto te...? No saqué la cuenta, pero ¿cuánto te queda? Ellos necesitan, 38, desde el oficialismo y sus aliados, necesitan 37. Hoy por hoy, a esa mayoría crítica que habían alcanzado 39 con el finado Cuadra, eran 38. ¿Lo mataste? Sí, y creo que políticamente, sí. Pero ¿qué te parece? Sí, no sé si faltaba algo, pero querés que... creo que no faltaba nada. Llegamos al final. Entonces, vamos a un breve corte y después seguimos con más Ficha Limpia, con más Ficha Limpia así en plenario. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Con el tango conociste a tu actual esposa? ¿Puede ser? Y fuiste entrenador internacional. Sí. Entrenaste en Italia. Seguimos con Plenario, nos habíamos enganchado hablando con el tema de Ficha Limpia, que fue uno de los que dominó los últimos días y buena parte de este verano, y que ya venimos con esa discusión desde el año pasado, cuando fracasaron los intentos de tratamiento. Y quedamos en que la seguíamos ahora y sigámosla. Sí. Pablo, a ver, entonces, habíamos quedado en que en la votación amplia en diputados. Exactamente, de los 144 votos afirmativos. Decíamos también que era la Cámara Nacional Electoral la que lleva de alguna manera el registro de lo que es Ficha Limpia, o mejor dicho, de las condenas que vayan recibiendo aquellas personas que quieran presentarse a cargos electivos. Y también habíamos dicho que era no solamente para el Congreso, es decir, no solamente para senadores y para diputados, sino que también aplicaba para integrantes o miembros del Poder Ejecutivo. Está bueno recordar
que hay algunas provincias que ya lo aplican, ¿no? Ficha limpia, por ejemplo, en Córdoba. Digo o hago mención a eso porque justamente ayer Alejandra Vigo era quien estaba presidiendo asuntos constitucionales en reemplazo de Edgardo Cuéllar, y que bueno, justamente estaba al frente de la comisión cuando se dictaminó. Y bueno, pido disculpas, pero no recuerdo si había una placa más o no, creo que esta era la última. Y bueno, básicamente eso, ¿no? Es un proyecto que tiene mucho ruido político, un proyecto que impulsa el PRO, ciertos sectores de lo que era el viejo Cambiemos, ¿sí? Desde la etapa de Mauricio Macri, que el oficialismo, como contaba Dani recién, tuvo un recorrido zigzagueante, a veces lo apoyaba, a veces no. Hubo quórum, no hubo quórum, o mejor dicho, no hubo quórum en realidad en los dos intentos que hubo el año pasado, y después lo toma el Poder Ejecutivo Nacional, lo retoca, se involucra Luis Petri. Sí. Recordemos que al momento de dictaminar en diputados se titulaba con una etiqueta que era, bueno, la cláusula Luis Petri. Esa cláusula era que si la segunda condena salía en un año electoral, empezaba a correr entonces la restricción a partir del siguiente turno electoral, del siguiente proceso eleccionario. Bueno, eso finalmente se quitó por pedido justamente de los bloques aliados. Y bueno, así fue como terminó saliendo. Había algunos bloques, pienso por ejemplo en Pamela Caletti de los provinciales, que querían incluso ampliar el universo de delitos, que no sea solamente que tenga que ver con defraudación de fondos públicos o para con el Estado. Pero bueno, acá estamos, ¿no? Con ficha limpia, cerrando lo que tiene que ver con este periodo de extraordinarias que vence mañana, o que termina mañana en realidad. Y bueno, pensando... No, perdón. Iba a agregar una cosa que tiene que ver con esto de la ampliación de delitos. Ayer en el Senado, Unión por la Patria dijo que iba a presentar su propio proyecto de ficha limpia. Le dicen la ficha limpia completa porque en línea con lo mismo que hicieron en diputados, sería el mismo proyecto que básicamente contempla otros delitos que, como decís vos, no tienen que ver solamente con la corrupción, se van al narcotráfico, a la pedofilia, a delitos de lesa humanidad, y ellos van a ir con, supuestamente van a ir con ese proyecto propio, aunque no firmaron el dictamen de comisión. Claro. Y tengamos en cuenta también, bueno, cuando se hablaba de ficha limpia, de cuáles son los votos que va a tener, y cuando decíamos lo que puede llegar a pasar en el Senado, lo que hay que hacer el conteo es, hay que llegar a 37. Los que quieren ficha limpia necesitan, los otros no necesitan llegar a 37, les alcanza con 36, porque son 72 senadores. Con llegar a 36 hay empate, no puede desempatar la vicepresidenta de la Nación porque es un tema electoral, tiene que ser salir con mayoría absoluta. Entonces, en definitiva, siempre pensamos, tienen 34, Unión por la Patria necesitaban 2. Siempre todos los ojos miraban hacia los misioneros. Los misioneros porque los dos misioneros, porque se sabe que el jefe político de esos legisladores, que es Carlos Rovira, que es presidente de la Cámara de Diputados de Misiones, él no está de acuerdo con ficha limpia. Ahora bien, los diputados terminaron votando ficha limpia, los diputados de acá. Y encima, los diputados del Frente Renovador de la Concordia están de acuerdo con ese proyecto y están de acuerdo con ampliarlo con fecha limpia digital. Eso, sí, como incluir delitos que tengan que ver, o sea, delitos informativos, le dicen. Bueno, fue una cuestión que también se pensó que mañana se iba a poder manifestar, ¿no? Como, bueno, ¿van a insistir con estas modificaciones los misioneros en el Senado o directamente van a ir con el proyecto en línea con lo que decían los dialoguistas de aprobemos lo que hay y después si queremos ampliar los delitos lo veremos más adelante? Por lo pronto el foco está en los misioneros, como decías, y bueno, y en Santa Cruz. En Santa Cruz, me parece casi que es más, y a lo mejor 1 y 1 podrían llegar a alcanzar. Necesitan 2 los que no quieren. El gobierno obviamente no quiere, por cuestiones políticas obviamente, que quiere competir con Cristina Kirchner. No quiere que digan que bueno, que la proscribieron, la quiere en campaña. Y por otra parte, una manera y por eso tiene que ver con el apuro que mencionaba Daniela de la diputada Los Penato, porque tiene que ser ya, porque se supone es un tema electoral. Se supone que en años electorales no se pueden tratar. Claro. En extraordinarias podía entrar perfectamente. Ahora, si entra en marzo, y bueno,
pero ya en abril te lo van a discutir. Y marzo enseguida pasa. O sea que tal cual. es fácil de frenarla, pero bueno, dilatando el tratamiento. Te leo el tuit de ayer justo. Hay dictamen de ficha limpia en el Senado, ahora hay que juntar los 37 votos necesarios para que haya ley. No hay que ir al recinto hasta que estén confirmados los 37 senadores que votarán a favor ni lo intenten. Eso va a ser un tema para debatir, ¿Y José. por qué es eso? Porque lo que vos decías días pasados, creo que la doctrina Romero. Esa es eso. O sea, si vos no podés tratarlo ahora, y bueno, que quede pendiente para la nueva por conformación, que se den el gusto de que sea candidata Cristina Kirchner finalmente, bueno, pasa con la nueva conformación, la vas a tener, porque el que le quede pendiente la media sanción. Porque con eso pasó con boleta única. Cuando Juntos por el Cambio lo impulsó, bueno, finalmente salió la ley, salió la media sanción. Pero en el Senado la acostaron, no. Y al final, cuando hubo la posibilidad, la metieron y se aprobó. Y de manera impensada, pero se aprobó. Porque la querían hacer primero, porque se habían empatado en 36, se habían empantanado por un reclamo que hacía la senadora de Río Negro. Bueno, finalmente terminaron acordando su tratamiento y pasó. Lo mismo, yo me juego a que la doctrina Romero es la que va a terminar implementándose y se va a aprobar en el próximo. Daniela. Daniela. Ah, bien. Yo pregunté esto mismo en Casa Rosada la semana pasada, ¿no? Pero esto cambia todos los días. Y a mí lo que me dijeron es que no van a respetar esta doctrina. No. Y quieren llevarlo al recinto lo antes posible, a riesgo de que se rechace, pero bancando obviamente la aprobación de este proyecto, porque ellos lo que interpretan es que sería políticamente inconveniente para ellos archivar el proyecto de ficha limpia. Como que es algo que si ellos impulsan este proyecto no pueden, no quedan bien que lo frisen en el Senado, por más que ellos entiendan que es por una cuestión de no están los votos, si lo pongan en el recinto se rechaza, se cae, se muere, prefieren al principio de revelación, lo impulsamos, queremos aprobarlo, lo llevamos al recinto y que pase lo que tenga que pasar. No. Ahora es un riesgo también porque si es verdad que el gobierno no quiere ficha limpia, y se aprueba el proyecto, bueno, eso va a ser interesante de ver, porque por lo pronto lo que pasa hoy es que nadie se quiere exponer dentro de los bloques dialoguistas a obstaculizar el proyecto de ficha limpia. Claro. Entonces, hay que ver si podrían convencer a que alguno diga, no, mira, yo voy a poner la cara y voy a ser el que haga que este proyecto se muera. Va a ser difícil ver eso. Muy difícil, claro. Sí. Veremos qué termina sucediendo entonces, en definitiva. Tenemos a mí me sigue costando imaginar la aprobación de este proyecto. Ojalá que avance hasta donde tenga que avanzar, veremos. Si se llega a rechazar también, porque no están los números, recordemos, se puede presentar el año que viene de nuevo. Sí. O sea, ya no este año, ya no sería este año. Se puede presentar el año que viene pensando en 2027, o sea, y ahí ya no tendría, y con una nueva conformación. O sea, sería un poco lo mismo, tendría que volver a atravesar diputados, pero sería un poco lo mismo que pasaría si se decidiera dejarlo para la próxima conformación. Veremos qué sucede y ahí vemos, mientras tanto, cómo se desarrollan las salas 6 del anexo A, la reunión de la Comisión de Transporte con invitados. Están exponiendo, ahí vemos a uno de los invitados, a la izquierda de la presidenta de la comisión, Pamela Verasay, que están exponiendo sobre el tema hidrovía, una cuestión que, bueno, es un tema que me parece que se va a debatir a lo largo del año. Cuando arranquen ordinarias van a seguir pendientes. Sí. Decíamos que el presidente de la Nación llegó a Estados Unidos, salió anoche a las 12:10 salía. Ah, mira. Y 12:10 de la noche. Y llegó en la madrugada temprano. del jueves, podríamos decir. Así es. Y hoy a la mañana del jueves ya estuvo en Estados Unidos. ¿Cuántos son? ¿10 horas? Y depende a dónde viajás. Yo creo que a Washington debe ser 8 o 9 horas, no mucho más que eso, ¿no? En un viaje, en un vuelo directo, me parece que sí. Sobre todo de ida. Ahí se me confunde cómo gira el globo terráqueo, que te varía 1 o 2 horas. Sí, pero yo creo que debe estar en 8 horas. 8 o 10. Bueno, por ahí 10, como decís vos. Puede ser, pero bueno, sí, ahí está el presidente llegando
a destino. Así es. Y él vuelve el domingo a la mañana, está acá. Correcto, sí, el Yo domingo. estaba atento Sí. a cuándo volvía, por eso mi interés era más de lo que iba a hacer allá cuando volvía, por el tema de que para cuándo va a estar listo para la firma. Para la firma de lo que tenga que firmar. Ajá. Y uno piensa, ¿no? Si llega a pasar lo que muchos dicen ahora, que parece que finalmente tuvo bolilla negra, el juez federal Ariel Lijo para llegar a la Corte Suprema, pareciera que la semana que viene saldría un decreto. En línea con esto que planteás, José, yo recuerdo que creo que vos estabas conmigo. A ver. Creo que fue principios de enero, fines de diciembre, que empezó a trascender si iban a sacar los decretos, porque todavía, viste, que se decía que iba a haber extraordinarias, no hubo. Bueno, durante todo ese interín se planteó, ¿van a salir los decretos ahora? Porque recordemos que las designaciones por decreto en la Corte Suprema tienen que ser mientras el Senado esté en receso. Por eso la semana que viene es la última chance. Claro. Y lo que planteaban en Casa Rosada es que los decretos, en este caso de Ariel Lijo y García Mansilla, ahora vemos que Ariel Lijo puede ser que no salga, pero estaban firmados, listos, ahí en un cajón. O sea, eso es algo que puede ser que ya esté todo preparado desde ya hace varios meses. Entonces, en ese caso, bueno, no necesita, si eso fuera verdad, no necesitaría que el presidente firme. Ahora, si van a acelerar un decreto de otro juez, que es algo que empezó a trascender ayer, y que es algo que, de todos modos, va a ser decisivo en las próximas horas, ¿no? No es que es algo que esté recontra confirmado. Bueno, en estas horas se va a decidir, ahí sí, el presidente no está, y si tiene que acelerar ese decreto, bueno, como bien decís, la semana que viene vamos a tener que esperar a que el presidente regrese para conocer esos decretos. Claro, porque la El firma lunes tiene ya que va a estar... poder estar firmando, entiendo. Claro, porque así la haya firmado, lo tiene que firmar de nuevo, porque tiene que ser En el momento. fuera de extraordinaria. Claro. Para que se... Por eso Sin tiene que funcionamiento esperar. del Congreso, digamos. Claro. Claro. Entonces, y vos decís que empezaban a circular otros nombres. Empezaron a circular otros nombres ayer, antes de ayer en realidad. Pero bueno, fue algo que se fue decidiendo a lo largo que también se iba decidiendo qué es lo que iba a pasar con la sesión, ¿no? Y fue un poco de la mano. Y empezaron a circular otros nombres y también lo que se dice es que puede llegar a ser una juez mujer. En este caso sería alguien que acompañe a García Mansilla, ¿no? García Mansilla es el único candidato que se mantendría firme hasta ahora. Y la idea en realidad fue que empezó a cambiar la estrategia de los dos o ninguno. ¿Se acuerdan que el año pasado fue la línea que se bajó desde Casa Rosada? Pero ya en los últimos meses empezaron a decir, bueno, García Mansilla, si no tiene acuerdo del Senado, entonces lo vamos a impulsar por decreto, pero le vamos a dar una oportunidad más a Ariel Lijo en el Senado. De hecho, el dictamen se dice que estaba en la firma supuestamente desde noviembre. Hay otra versión que en realidad faltaba la del senador de la UCR, Eduardo Vichy, que con una llamada del gobernador se terminó firmando a último momento y se agregó esa firma, y ahí fue cuando se presentó el dictamen, que esto, recordemos, también pasó la semana pasada. Mientras estaba debatiendo ficha limpia el miércoles acá en Diputados, a las 15 se presenta el dictamen de Ariel Lijo en la mesa de entrada. Entonces, bueno, empezó a trascender esta idea de puede que hayan votos en el Senado para aprobar al Lijo. ¿Quién está a cargo de conseguir esos votos? Es la gran incógnita, porque lo que dicen en Unión por la Patria es el gobierno con nosotros no tiene diálogo. Recordemos que necesitan de Unión por la Patria porque necesariamente requieren 2/3 para ser aprobado el pliego de la Corte Suprema. Entonces, en Unión por la Patria dicen el gobierno no habla con nosotros. Y en ese desacuerdo, que en realidad es más una cuestión de principio de revelación, lo que decían en Casa Rosada es vamos a ver si se animan a rechazarlo, como te dejo el tema a vos y fíjense entre ustedes, arréglense entre ustedes qué quieren hacer con esto, yo te doy la posibilidad hasta el 21 de que si lo querés aprobar a Ariel Lijo, lo apruebes. Y después, finalmente, lo que sucedió fue que Unión por la Patria dijo que no iba a dar quórum ni para la sesión de hoy, que también va a apoyar la suspensión de las PASO en una buena parte de Unión por la Patria, pero no querían dar quórum igual. Y tampoco
para la sesión que pensaban para mañana viernes, que incluiría solamente el pliego del hijo. Fuentes cercanas al oficialismo del Senado decían, yo no la veo una sesión solo para el hijo. O sea, es demasiada exposición. Bueno, ayer Unión por la Patria se reunió después de varias semanas de incertidumbre y dijeron, no vamos a dar quórum ni el jueves ni el viernes. Claro. Entonces, ¿cuál es la única posibilidad de que salga el hijo con acuerdo del Senado? Es si durante el transcurso de la sesión de hoy deciden incorporarlo en el temario y aprobarlo. Lo veo poco viable. Por ahora no están los votos, esos famosos votos que siempre se dijo que Unión por la Patria tenía, y bueno, también algunos de la UCR, no solamente los peronistas. Bueno, esos votos todavía no están. O sea, el escenario más viable, te diría a estas horas, es que no va a salir el acuerdo no va a salir el pliego del hijo. Todo puede cambiar, pero eso se tiene que definir sí o sí hoy, porque mañana no va a haber sesión. Sí. ¿Y por qué no quiere el hijo que lo metan por decreto? Porque tendría que renunciar al cargo de juez federal que lo ocupa, y el cargo de juez de la Corte sería hasta fin de año. En comisión, claro. En comisión, y después vuelta a empezar todo de nuevo, y no tendría menos chances todavía para, después de haber aceptado esto, para que volvieran a refrendarlo. Sí, repasemos un poco los nombres que había lanzado, digamos, desde la Casa Rosada: Ricardo Ramírez Calvo, Carlos Laplacet, Alberto Bianchi, Ricardo Rojas, que también había sonado para reemplazar a Rodolfo Barra, exactamente. La Procuración del Tesoro. Así es. Ricardo Rojas, no puede no sonarme a Ricardo Rojas, pero bueno, ese es otro tema. Y una mujer que no quisieron dar el nombre para no quemarla, o por lo menos ese era un poco el argumento por el cual no estaban dando el nombre de la mujer. Pero bueno, estos serían obviamente, en todo caso, los candidatos a vía decreto ser nominados junto a García Mansilla la semana que viene, justamente cuando el Congreso, como decíamos y explicábamos recién, no esté en funcionamiento. Veremos si sucede, si no sucede. Yo creo que el hijo quedó muy desgastado, y además no el hijo en sí mismo, me parece que el nombre, ¿no?, quedó muy envuelto en toda una discusión. El peronismo, más, me parece que no es un problema del hijo con el que tiene el peronismo, es un problema de darle un triunfo político al gobierno. Claro. El peronismo... Ahora, ¿es un triunfo político? No, esto lo discutíamos fuera del aire, sí, pero ¿no? Planteó también la ampliación de la Corte, planteó, digamos, incorporar el nombre de una mujer a discutir, procurador no del Tesoro, sino procurador general. Hay un procurador interino desde la etapa de Mauricio Macri, después de que se fue Gils Carbó, haciendo memoria y haciendo historia, perdón, hago un paréntesis. Rodolfo Urtubey, a quien mencionamos en el primer bloque, le dio de baja a quien había presentado Mauricio Macri para candidata a la procuración, que era Inés Weinberg de Roca. Ahí tenés, sí, Nunca fue tratado ese pliego en esa comisión. Cierro paréntesis de la historia y vuelvo acá. Bueno, digo, me parece que el peronismo es por ahí, ¿no? Digo, pues che, yo te voy a por más que pueda tener simpatía con el hijo, te voy a dar este triunfo a cambio de que de nada. Claro. O de la promesa de que tal vez más adelante discutimos la ampliación de la Corte. No lo veo, mucho menos en un momento en donde la agenda se le puso hostil al gobierno. Totalmente. Pero bueno, esos eran los nombres que empezaron a circular ayer. Algunos colegas lo tenían desde antes de ayer, yo no, pero yo ayer los recibí, y son todos de un perfil académico más parecido al de Manuel García Mansilla, ¿no? Más conservadores, si cabe el término. Pura cepa libertaria, como decían ayer. Sí, exactamente. Sí. El mensaje un poco que también se interpretó de esta manera en el Senado cuando trascendió esta noticia es, bueno, el mensaje del gobierno es: apuren al hijo, que les conviene aprobarlo al hijo porque si no yo tengo todo esto, ¿no? Claro. Y en esa línea también como cuestionaban si realmente era una intención o si era más una cuestión de te estoy mandando un mensaje político, en los medios, claro. Instalarlo, también desviar la agenda, pero bueno, el apuro de alguna forma
por lo pronto no funcionó para acelerar la aprobación del hijo en el Senado. Reitero que esto puede cambiar en cualquier momento, o sea, por ahora esos famosos votos que algunos funcionarios creen que están y lo dicen con seguridad, no aparecen, siguen escondidos, están abajo de la alfombra. Si pueden aparecer, durante el transcurso de la sesión de hoy como última oportunidad. Y después veremos qué hace el Ejecutivo, si efectivamente nombran a otro juez por decreto o solo García Mansilla, o porque pueden nombrar solo a García Mansilla y esperar a que el hijo se apruebe eventualmente, o también nombrarlo al hijo por decreto. Eso prácticamente sería poner el dedo en la llaga, pienso, ¿no? Porque si sabemos que el juez federal no quiere ser designado por decreto, que lo hagan parecería, puede generar cierta polémica también. ¿Es algo que se descarta? No se descarta que el hijo sea nombrado por decreto tampoco. O sea, y esto me lo dijeron ayer. Entonces, la incertidumbre con respecto de quiénes van a ser los jueces designados por decreto se va a seguir por este fin de semana, pero la semana que viene es la última oportunidad para hacerlo. Y vamos a estar expectantes. Yo creo que va a ser uno de los temas más candentes de la semana que viene, que encima es de receso puro en el Congreso. Entonces veremos si en todo caso termina finalmente presentándose los decretos de nombramiento, que recordemos, cuando lo hizo Macri fue un escándalo terrible. Se lo siguen reprochando aún hoy y duró 10 minutos en realidad. Pero la cuestión es que se lo siguen recordando ahora. Ahora bien, ahora no pareciera haber tanto clima antidecreto. No, pero además lo que pasó con Macri es que Macri asumió, y ni bien asumió, nombró a Rosati y a Rosenkrantz por decreto. Y entonces eso hubo reacciones, obligó a dar marcha atrás, a enviar los pliegos al Senado a discutirse. Acá hay una ecuación distinta, que es: intentó el oficialismo negociar García Mansilla y el hijo. Bueno, después de 1 año y tanto, de 1 año y 3 meses, o lo que fuere, ese nuevo diseño de poder no está. Claro. Eso no es un dato menor, no. Aparte, la Corte quedó con 3 miembros a partir del 29 de diciembre. Exacto. Bueno, veremos qué termina sucediendo. El tema del que vamos a hablar toda la semana que viene, seguramente. Vamos a un breve corte y después seguimos con más plenario. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias.
Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse, pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso, dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Con el tango conociste a tu actual esposa? ¿Puede ser? Y fuiste entrenador internacional. Sí. Entrenaste en Italia. Y seguimos con Plenario. Uno de los temas de uno de los proyectos que se presentó esta semana tiene que ver con el tema de la prevención ante estafas piramidales. Me hace acordar, Cositorto, si no es si hoy no lo condenaban, le pegan el palo.
Ah, ¿sí? Porque me parece que estaban en etapa de definición ese juicio. Bien, bueno, que está detenido. Sí. Nunca entendí bien el tema de las estafas piramidales, así que viene bien un poco conversar de este proyecto que lo presenta la UCR o lo presenta Martín Tetaz, un poco en el contexto obviamente del escándalo que saltó con la situación del presidente y la promoción de una criptomoneda. Pero vamos a meternos en lo que tiene que ver estrictamente con el proyecto, porque lo que busca es evitar justamente las estafas piramidales. Que tiene que ver con, bueno, ingresamos en un terreno que es bastante conocido, digo, en un montón de proyectos, que es el de regular, digo, la publicidad y la promoción de los negocios con los fines o con la finalidad de prevenir cualquier tipo de estafa piramidal, es decir, de que uno de buena fe, ¿sí?, invierta en algún negocio, invierta en alguna acción que puede ser financiera, puede no serlo, pero que en definitiva de buena fe ponga su dinero, sus ahorros y se vea perjudicado, pero no perjudicado porque salió mal el negocio, sino que ya desde antemano había una jugada turbia, digamos, detrás que estaba destinado a fracasar el negocio y que algunos vivos se queden con ese beneficio. Entonces decíamos, lo presentó Martín Tetaz, o Martín Tetaz es el que lo impulsa, pero tiene la firma de muchos diputados del bloque del radicalismo. Bueno, acá uno de los objetivos o uno de los puntos que plantea es la regulación de la promoción y de la publicidad. Digo, un poco me hace acordar a lo que tenía que ver con la ludopatía, por ejemplo. También lo que hace es establecer, ¿sí?, qué es una estafa piramidal, y también establece, digamos, qué es un monto exagerado de ganancias o un monto exagerado de retorno. Ahí vemos que lo que hace directamente es prohibir la promoción y la publicidad en distintas plataformas, digo, plataformas digitales, en lo que tiene que ver con las redes sociales, en internet. Esto de vuelta que se ve mucho, que se metía o que se colaba mucho en la cuestión de la ludopatía, porque además hay un público joven que puede acceder justamente a esas plataformas, puede verse perjudicado, puede ver este tipo de inversiones como un atajo, ¿sí?, como un atajo justamente para poder hacerse de dinero fácil y rápido. Puede haber a veces personajes que los promocionan, de buena fe incluso, pero que obviamente después hay un telón de fondo que viene barajado, digamos, de mala manera. Pero decíamos que establece, digamos, qué es un negocio piramidal y establece qué es un monto elevado de retorno, porque obviamente las inversiones financieras hay y muchos, instrumentos financieros hay y mucho, pero en general las más conservadoras ganas poquito. No es para hacerte millonario ni para ganar un monto de dinero exorbitante en un mes o en una semana o en unas pocas horas, sino al contrario. Es algo que vos vas separando porque te sobra mes a mes y lo vas separando y le sacas un 2, 3, 4, 5, 6% mensual. Digo, pongo un ejemplo que es los bonos del Tesoro norteamericano, te rinden 4% anual, no te rinden mucho más que eso. Bueno, ahí vemos la definición entonces de negocios piramidales. Es un sistema que se basa en reclutar gente para invertir dinero y se les promete multiplicarlo exponencialmente, ¿sí? Se les promete que el crecimiento del rendimiento va a ser muy, muy grande. Es difícil, digo, ¿no?, encarar, me parece, desde la tarea legislativa, tratar de tipificar este tipo de cosas. Claro. Pero bueno, acá está el intento, está el abordaje. Por lo pronto, si esto llega a discutirse en comisiones, obviamente hay que discutirse largamente, pueden venir especialistas, bueno, después se empieza a hilar más fino y ver en todo caso qué destino tiene o no el proyecto de ley, pero digo, poniéndome en la cabeza de un legislador, qué difícil tener que legislar sobre esto. Y vemos ahí lo que tiene que ver con rendimientos falaces, que es obtención de resultados elevados o sugeridos sin riesgo y superiores a los rendimientos vigentes, ¿sí? Esto que decíamos recién, de alguna manera, vos sabés que más o menos invirtiendo plata en activos financieros vas a sacar un X porcentaje. Bueno, arriba de esos rendimientos vigentes o muy por encima o muy superiores a esos rendimientos vigentes, podés estar encontrándote, y además en un periodo de tiempo corto, breve,
podés estar encontrándote frente a una estafa piramidal. Pero bueno, es para seguirlo el proyecto, ver qué futuro tiene. Obviamente es a partir del 1 de marzo. Sí. Y bueno, veremos. El proyecto entonces era de Martín Tetaz. Martín Tetaz es el que lo impulsa, pero tiene la firma de varios integrantes del bloque de la UCR, de la Unión Cívica Radical. Bueno, veremos a ver cuál es el pronóstico que le corresponde a esta iniciativa. Yo me quedé con el tema de Cositorto, que estábamos, como decía, está en la instancia... ¿Juicio oral? Sí, en la instancia ya de los pedidos de condena. El fiscal pidió ahí, está él y cinco personas más que están... ¿Y qué pidió el fiscal, sabes? No, estaba buscándolo, pero bueno, pidió que sea condenado. Por lo menos después veremos cuál es la condena que se le impone si resista, si resulta Si el culpable. tribunal, claro, considera que hay prueba suficiente. Suficiente, es difícil, es Sí. un tema complicado. Pero veamos, hoy hablábamos mucho de la lapicera presidencial y bueno, antes decíamos qué es lo que va a hacer el presidente cuando vuelva a Estados Unidos, qué es lo que va a firmar, los decretos que va a firmar, pero antes de irse dejó firmado unos cuantos, pero uno en particular que es aquel que transforma al Banco Nación en una sociedad anónima. Y ustedes vieron que el boletín oficial ya se cuelga en las redes sociales, en internet se cuelga a las 12 de la noche, pero minutos antes, el vocero presidencial Manuel Adorni tenía tanta importancia esta iniciativa que publicó este tuit que ahí vemos. El presidente de la Nación acaba de firmar el decreto que transforma el Banco Nación de la Nación Argentina en sociedad anónima. Dios bendiga a la República Argentina, decía el vocero presidencial, justamente que a propósito de esto, que minutos después terminó siendo publicado en el boletín oficial. Inmediatamente hubo reacciones, pero a partir de esto hubo, por ejemplo, uno de los que protestó obviamente acá en el Congreso de la Nación es Sergio Palazzo, que es secretario general de la bancaria, justamente, y él decía que esto tiene que esto tiene que salir por ley, hablaba él. Pero bueno, otros que critican, por ejemplo, dicen, bueno, la verdad que no necesariamente es por ley, porque el decreto de necesidad de urgencia 7023 en su artículo 48 lo permite. Dice ese artículo: las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformarán en sociedades anónimas. Esta disposición comprende a las empresas del Estado que no tengan una forma jurídica societaria, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones societarias donde el Estado Nacional tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias y no se encuentren constituidas como sociedades anónimas. Después es más largo ese artículo del decreto. Pero bueno, finalmente fue aprobado esta propuesta que, ¿cómo es que funciona esto? El Estado Nacional va a mantener el 99,9% del capital social, mientras que la Fundación Banco de la Nación Argentina poseerá el 0,1%. El capital social se establece hay un montón, 1.602.274.965.000 pesos, lo dije bien. Se establece en periodo de transición contable de 90 días para asegurar la continuidad operativa, y un balance especial deberá ser aprobado en un plazo de 180 días. Palazzo lo que dijo hoy es que van a avanzar con la privatización, que es lo que quieren, que es el paso previo, Así es. qué es lo que termina sucediendo, pero la cuestión es que, y por eso reclamaba que haya una ley en todo caso. Claro. Aclaremos, privatización no puede haber porque eso lo dejó establecido la ley de bases. Claro, exactamente. Sí, el Banco Nación era una de las empresas que estaba dentro de lo que era el capítulo de privatizaciones de la famosísima ley Bases. Después, cuando se comenzó a discutir
esa lista de 40, 41 empresas que estaban para ser privatizables se redujo ostensiblemente, se redujo a 11. Una de esas era el Banco Nación, que se quitó, digo, ¿no? de esa lista. El Banco Nación, para que uno pueda entender, tiene prácticamente una sucursal, no digo en cada pueblo, pero más o menos, ¿sí? De la nación argentina, no en todos los pueblos, pero sí por lo menos en las ciudades cabeceras de los distintos distritos de las distintas provincias del país. Debe ser, creo yo, el banco más grande de la Argentina, por lo menos en ese sentido. No sé si en lo que tiene que ver con fondos o con activos bursátiles o con otro tipo de movimientos y de carteras. Y me parece que sí, que es un avance en el sentido de la privatización, y es un paso previo, que es el de pasarla al formato societario de sociedad anónima, como ya ha pasado con otras empresas, como por ejemplo me viene a la memoria ahora, Fabricaciones Militares. Claro. ¿Sí? Claro. El gobierno va avanzando de a poco en distintas privatizaciones. Digo, se anunció hace poco lo que tenía que ver con el Belgrano Cargas, Corredores Viales también quedó muy en la idea de ser privatizada. Algunas cosas como el Belgrano y demás se estaban en realidad concesionando o licitando las concesiones, pero bueno, en este caso, al pasarla a ser una sociedad anónima, tiene todas las características que mencionaba recién José en términos societarios, pero me parece que es el paso previo a poder discutir, en todo caso, seguramente a través de una ley, la eventual privatización del banco, que me parece que territorialmente debe ser el más grande de la Argentina, seguro. Seguro que sí. Sergio Palazzo decía que tiene, y apuntándole justamente a los datos que vos pasabas, casi 10.000 cuentas corrientes, 20 millones de caja de ahorro y una tasa de incobrabilidad del 1,49%. Por eso decía que no se justifica, anda bien, o sea, no lo privatiza. No están hablando de privatizarlo, sí de transformarlo en una sociedad anónima. Veremos cómo termina esta historia. Daniela, vos estás con los ojos atentos a qué estará pasando en el Senado en este momento, ¿no? Bueno, en el Senado, uno de los riesgos que tenía justamente abrir el recinto esta semana era que obviamente el tema del caso Libra iba a ponerse en cuestión, y recién votaron, si no entendí mal, lo que votaron es habilitar el tratamiento de la creación de la comisión investigadora para el caso Libra que propuso la UCR. Fue un momento de tensión porque, bueno, hasta recién se pensaba que algunos radicales al final no iban a apoyarla. Bueno, estamos en eso, ¿no? Porque, bueno, se ve que denunciaron en el recinto presiones de los gobernadores y se aprobó con 53 votos afirmativos. Al final necesitaban 2/3, 17 negativos. Y dentro de ellos, bueno, algunos del PRO, como por ejemplo Werling, votó a favor. Después, bueno, por supuesto, de la UCR, en contra otros del PRO como Alfredo D'Angeli, el jefe de bloque. Por supuesto, bueno, los libertarios y... bueno, Francisco Paltrón, el ex libertario, votó a favor también. Llamativa la cantidad de votos, ¿no? 53, porque hasta recién se estaba poniendo en duda. Entiendo igualmente, reitero, si no me equivoco, es la moción para hacer la moción sobre tablas para habilitar la creación de la comisión investigadora, habilitar ese tratamiento. Porque recordemos que al no ser parte del temario necesitan 2/3 para habilitar que se vote, ¿no? Hay que ver... Sobre tabla se habilita el tratamiento y después hay que ver si sale o no. Exactamente. Obviamente si lograste que se habilite con 53 votos, tenés altísima chance, diría, de que se termine aprobando la creación de esta comisión. Recordemos, los 2/3 son 48. Exacto. Se abstuvieron dos misioneros, Carlos Omar Arce y Sonia Rojas de Cut. Y Mónica Silva votó en contra. Bueno, Mónica Silva tenía su propio proyecto para hacer una comisión bicameral investigadora sobre el caso Libra. Es algo que, bueno, se venía hablando desde ayer que obviamente iban a traer a coalición en la sesión de hoy.
pero del oficialismo fue muy claro con que, bueno, de hecho, hoy, si no me equivoco, habilitaron que la Oficina Anticorrupción, a través de un decreto, salió hoy en el Boletín Oficial, se investigara el caso. Dijeron, nosotros no estamos en contra de que se investigue, que lo hagan, que lo creen, que sigan adelante, pero no van a dejar de lado su agenda, ¿no? Que en este caso se trata de la suspensión de las PASO, de aprobar juicio en ausencia, reiterancia, la ley antimafia, si no me equivoco, también está en el temario. Sí. Y bueno, veremos qué pasa con los pliegos de la Corte que quedaron afuera. Por lo pronto, sí, José. No, y hay pliegos sí, militares, hay 8 pliegos militares que se van a aprobar al principio cuando empiece la sesión propiamente dicha. 8 pliegos militares y 2 declaraciones, 2 diplomáticos. Ahí vamos a ver el momento de la votación para la habilitación del debate. No, la habilitación ya... Ya fue aprobada. Ya fue aprobada. Sí. Sí, pero lo estamos repitiendo, me parece. Estamos viendo... Sí. Estamos repitiendo ahora el momento ese en cuestión. Cuando se votó la habilitación, ahí vamos a ver si es 53 el número tendría ese. que marcar. Ahí vemos 47 afirmativos. Y bueno, le faltaría 1. Rechazado. ¿Y 23? No, puede ser porque son los 47, son de los presentes. 47 y 23 decía, ¿no? Bueno, si es de los presentes, sí, ahí está bien. Pero rechazado bien. Decía arriba. Ahí rechazado. En rojo. Bueno. Entonces, me parece que recién se votó la creación y fue rechazada. A ver. Bueno, eso es lo que estamos viendo ahora en el Senado. Recordemos que está presidiendo Bartolomé Abdala esta sesión porque la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, está en el ejercicio del Poder Ejecutivo por la visita del presidente a Estados Unidos. Recordemos, mencionábamos al principio los temas que bueno, extraordinarias termina mañana viernes. Esta es la sesión que no sabemos a qué hora va a terminar, pero es la sesión en la que se van a aprobar todos estos proyectos y los que habían quedado pendientes, queda un montón pendientes como suele suceder y que pierden estado parlamentario, pero en el principio del debate, en el marco de una cuestión de privilegio, la senadora chubutense Edith Terenzi hizo un planteo de 2 cuestiones de privilegio en una. Y ella contó puntualmente, una era contra el presidente de la Nación y el jefe de gabinete, y contó el detalle del por qué era particularmente contra el jefe de gabinete, por el hecho de que le había hecho un planteo para el tratamiento de 3 leyes para apurar que si había extraordinarias que hicieran lo posible para que se mandaran se incluyeran en ese temario. La ley Nicolás, la reglamentación del ejercicio de la profesión de acompañantes terapéuticos y el protocolo de ayuda temprana, de atención temprana del abuso sexual infantil. Esos eran 3 proyectos que tienen media sanción de diputados y que estaban pendientes en el Senado, es que si no se tratan van a perder estado parlamentario. Ella contó que el jefe de gabinete la derivó al ministro de Salud, porque son todos temas que deben pasar por el área de salud, que ahí le preguntaron, que ahí la atendieron muy bien, el ministro se reunió a ella y le pidió que le confirmara a ver si tenía cuál era la afectación presupuestaria. Ella dijo que, bueno, se pusieron a averiguaron con la oficina de presupuesto del Congreso y les dijeron que no había ninguna afectación presupuestaria. Y así todo no se incluyeron. Y después el otro proyecto, la otra cuestión de privilegio fue contra Ezequiel Atauche, que es el presidente del bloque del oficialismo, pero además es presidente de la Comisión de Presupuesto. Y esto era por el tema del área bentónica, agujero azul. Sí, el agujero azul. Ese que gastamos saliva un montón durante mucho tiempo. Sí, Camaño le impulsaba, ¿no? Graciela Camaño. Graciela Camaño, exactamente. Y finalmente se aprobó, costó muchísimo, pero se aprobó en la Cámara de Diputados y en el Senado, bueno, finalmente empezó el debate. Ahí yo creo, les doy un poco la derecha, era muy complicada su implementación, y ahí sí había afectación presupuestaria y bastante grande.
Y a ver, ¿qué novedades tenemos, Daniela? Finalmente se terminó rechazando la comisión. Fue aprobada por la admisión de tratar sobre tablas el proyecto, como mencionábamos recién, fue aprobada con esos 53 votos afirmativos, incluso algunos del PRO, pero finalmente la creación de la comisión Porque también necesita 2 tercios. También necesita 2 tercios del total del cuerpo. Y fue rechazada finalmente. Y acá jugaron los gobernadores de radicales, específicamente estamos hablando de Valdés y Puyaro. De hecho, el jefe de bloque, Eduardo Vichy de la UCR, que fue uno de los que firmó el pedido de la creación de esta comisión, votó en contra. Y también Eduardo Galareto. Así que bueno, hubo al final se podría decir victoria de los gobernadores en ese sentido, que estuvieron presionando para que finalmente la creación de la comisión no prosperara, y después también se siguieron abstuviendo Sonia Rojas de Cut y Carlos Omar Arce, que son los misioneros. Finalmente, Werling, por ejemplo, que fue uno de los senadores del PRO que votó a favor de que se admita la comisión, el tratamiento sobre tablas, finalmente votó en contra de la creación de la comisión. Votes, Exactamente. Que se trate, que se debata. 6, ¿no? De diferencia. Claro. Digo, de los 53 que habilitaron la tabla. Sí, 47 votos afirmativos. Eso lo que vimos después fue el rechazo. Claro. Exacto. Claro, 47 a 23 no es 2 tercios. 23 ahí votos negativos. Esto es llamativo porque... Faltó uno. Llamativo que... justamente el miedo de abrir el recinto, para muchos la advertencia fue esto: si se suspenden las PASO, o sea, se aprueba el proyecto de suspensión de las PASO, y se aprueban también los otros proyectos extraordinarios, juicio en ausencia, reiterancia, y encima, fallaron con la creación investigadora, los títulos para el gobierno de lo que sería esta sesión de hoy son muy positivos en una semana muy complicada, ¿no? Que eso es un poco lo que estaban buscando, decir, abramos el recinto igual y nosotros seguimos con nuestra agenda y se estarían llevando una victoria. Por lo pronto, ese es el panorama, porque la suspensión de las PASO tiene los votos. Veremos si el rechazo de la creación de la comisión modifica algo con respecto de los demás proyectos, pero por ahora el panorama es más positivo. Sí, creo que puede llegar a haber problemas con reiterancia, que había propuestas para modificarlo, pero en última instancia no se va a rechazar ninguno de los proyectos que quedan. En todo caso habrá modificaciones y seguirá en el periodo ordinario. El apuro es con PASO. Después el juicio en ausencia, en reiterancia, tenían algunos cuestionamientos, veremos qué pasa, algunas modificaciones que querían introducir y veremos qué pasa con antimafia. Y mientras vemos ahí que sigue la Comisión de Transporte con la exposición del jefe del bloque de Unión por la Patria, llegamos al final de esta edición de plenario, muy completita me parece, con la atención, como decíamos al principio, estuvimos con la atención permanente mirando qué es lo que sucedía en el Senado de la Nación, en esta sesión tan importante, que es donde completan la tarea de lo que se desarrolló acá en Diputados. Sí. Gracias, Pablo. Por favor, un placer. La próxima semana. Gracias, Daniela. Nos vemos mañana, un placer acompañarlos. Bueno, gracias. Nosotros nos vamos ahora, será hasta mañana. Ahora lo dejamos en la continuidad informativa de TV con los compañeros de Pasos Perdidos. Hasta mañana. ¿Conociste a tu actual esposa? ¿Puede ser? Y fuiste entrenador internacional. Sí. ¿Entrenaste en Italia? En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños.
Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.